España, mediados del siglo XX. Un país atrapado entre la represión del franquismo y la miseria del atraso económico. Mientras unos soñaban con libertad, otros simplemente sobrevivían. Pero entre todos ellos hubo un hombre que caminó por las calles de ciudades, de pueblos, como un fantasma. Un hombre errante, marginal, invisible y letal. Se llamaba Manuel Delgado Villegas, pero todos lo conocían como el Arropiero, por un apodo heredado de su padre. Hoy, en Crímenes, el caso España, exploramos la historia de uno de los asesinos en serie más aterradores de nuestra crónica negra. Un hombre que confesó más de 40 crímenes y del que pocos recuerdan siquiera el nombre. Manuel nació en Sevilla el 25 de enero de 1943, en una España todavía marcada por el hambre de la posguerra. Su infancia transcurrió entre privaciones, abandono emocional y la brutalidad de un entorno que parecía hecho para romper a los más frágiles. Su madre murió cuando él apenas era un niño. Su padre, un vendedor ambulante conocido como el Arropiero, lo arrastró de ciudad en ciudad, sin raíces, sin escuela, sin cuidados. En sus primeros años ya se revelaban signos de desequilibrio, violencia impulsiva, aislamiento, lenguaje pobre y una sexualidad temprana que inquietaba a quienes le rodeaban. Algunos psicólogos posteriores hablarían de psicosis paranoide, otros de un trastorno de personalidad antisocial con rasgos esquizoides. Pero lo cierto es que nadie le prestó atención mientras crecía. Fue abandonado por el sistema incluso antes de que supieran que había un sistema. Ya desde joven Manuel vagabundeaba por toda España, dormía donde podía, comía lo que encontraba. Se prostituía para sobrevivir tanto con hombres como con mujeres. A veces hablaba solo, a veces desaparecía durante semanas y en esos huecos mataba. Era 1964. En un solar del barrio de Cantunis en Barcelona apareció el cadáver de Antonia Rodríguez, una mujer estrangulada brutalmente. El crimen quedó sin resolver. Años después, Manuel confesaría que él fue quien acabó con su vida. Dijo que ella le miró mal y que con eso bastó para desatar su ira. Y es que en la mente de Delgado Villegas no existían límites racionales entre el deseo, la rabia, la paranoia y la muerte. Cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier palabra podía ser interpretada como una amenaza. Y la respuesta era siempre la misma: la aniquilación total. A lo largo de los años, el Arropiero recorrió toda la geografía española. Dormía en parques, en casas abandonadas, en pensiones baratas. Caminaba cientos de kilómetros, se subía a trenes sin billete, iba a dedo, y en cada ciudad donde se detenía alguien desaparecía. Murcia, Barcelona, Málaga, Cádiz, Tarragona, Madrid, Alicante, Valencia e incluso Francia e Italia. Allí también confesó crímenes. Muchos de sus asesinatos fueron cometidos con saña, estrangulamientos, golpes en la cabeza, cortes en la garganta, en ocasiones incluso necrofilia. En su confesión más perturbadora, relató cómo había asesinado a un joven militar en playa de Castelldefels y luego violado su cadáver. Contó con una frialdad que heló la sangre a los investigadores. Pero eso solo era una pieza del puzzle. Se calcula que pudo haber matado a más de 40 personas. Solo se le pudieron atribuir judicialmente 7. ¿Por qué? Porque las pruebas eran escasas, porque el sistema no estaba preparado y porque Manuel estaba
estaba demasiado loco o demasiado cuerdo, según quien lo analizara. El 18 de enero de 1971, Manuel fue detenido en el puerto de Santa María tras un asesinato cometido en la pensión donde se alojaba. La víctima era su pareja, una mujer a la que había estrangulado con un cable. En comisaría comenzó a hablar y ya no se detuvo. Durante días, semanas, meses, relató crímenes cometidos en toda la península. Daba nombres, ubicaciones, detalles. Muchos cuerpos fueron encontrados exactamente donde decía. Otros nunca aparecieron. Algunas historias eran tan perturbadoras que incluso los policías más experimentados se retiraban de la sala de interrogatorios. Fue entonces cuando intervino la policía científica. Lo evaluaron psiquiatras, le dieron test de inteligencia. El resultado fue desconcertante. Tenía un cociente intelectual bajísimo, pero una memoria prodigiosa para los crímenes. Aquí comienza una de las partes más polémicas del caso. ¿Era Manuel Delgado Villegas un asesino consciente de sus actos o un enfermo mental profundo e inimputable? Los informes eran contradictorios. Algunos psiquiatras afirmaban que sufría esquizofrenia paranoide y no podía ser juzgado. Otros defendían que entendía lo que hacía, que buscaba víctimas, que huía tras los asesinatos, que actuaba con una lógica siniestra, pero lógica al fin y al cabo. El sistema judicial de la época optó por la vía fácil. Lo encerraron en el psiquiátrico penitenciario de Carabanchel y más tarde en el de Fontcalent en Alicante. Allí pasó 17 años sin juicio, sin condena, sin sentencia firme. Estuvo recluido en condiciones infrahumanas, medicado, aislado. Decían que era peligroso, que podía volver a matar. Pero nadie quiso resolver su situación legal. Era más cómodo dejarlo allí, olvidarlo. En 1996, Manuel Delgado Villegas murió de una enfermedad pulmonar crónica. Tenía 53 años. Llevaba más de la mitad de su vida encerrado sin juicio. En el momento de su muerte aún quedaban crímenes por esclarecer. Algunos seguían siendo investigados, otros nunca llegarán a saberse. Murió solo, enfermo, sin familia. Fue enterrado en una fosa común. En su celda no dejó más que un par de dibujos y una caja de medicamentos. Así terminaba la vida de uno de los asesinos más enigmáticos de la historia criminal española. Un hombre con el que la justicia nunca supo muy bien qué hacer. Soy Antonio Bravo Alcaina y esto ha sido Crímenes, el caso España. Hasta el próximo episodio.